ya lo mencionamos en varias oportunidades en la tarde de hoy, que en este caso, y lo tenemos en realidad como ejemplo muy evidente, lo que pasa en materia política incide, repercute, sobre reacciona a la economía en función de esto. Vamos a hablar con Pablo Das Neves, es economista. Gracias por atendernos, Pablo. ¿Cómo andás aquí en URIAM? ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes. Un saludo y muchas gracias por llamar. Por favor, por segunda vez hablamos con Pablo hoy en el día. Pablo, bueno, un poco para insistir en esto que decíamos hoy, la economía claramente hoy se ve como caja de resonancia de todo el ruido político que hay alrededor del escándalo de los audios. Sí, claramente la economía hoy por hoy se subordina a la política y el gobierno está teniendo unas muy malas semanas, ¿no? Esto comenzó con lo que fue los reveses legislativos que tuvieron, donde tuvieron una serie de proyectos donde no pudieron insistir con los vetos por parte del presidente y eso afectó de alguna manera en la credibilidad de la sustentabilidad del superávit fiscal. Ujú. Y esto se terminó coronando con la noticia de los audios en el caso Andis, que obviamente ataca lo que es el centro de la narrativa oficialista, la cual habla de una diferenciación de la casta política, un Ujú. discurso de la honestidad y demás, que encima el gobierno le tomó varios días responder, ¿no? Yo creo que los primeros 3, 4 días desde que se conocieron los primeros audios y luego se fueron conociendo otros audios por goteo, terminaron de hacer mella en la credibilidad del gobierno. Y los mercados, sobre todo en una economía como la nuestra, reaccionaron fuertemente, que ya venían golpeados, como decíamos, por las dudas que se generan sobre el superávit, que es una de las anclas del modelo económico del gobierno. Estas dudas están haciendo que hoy por hoy los mercados están muy mal. Uno viendo la pantalla está todo muerto, prácticamente no hay instrumento que no esté a la baja. Incluso el mercado de crédito se está viendo muy afectado con una suba constante de tasas, de lo que sería una tasa de referencia, como la tasa de caución, pero que al mismo tiempo está impactando en las tasas con las cuales se financian los distintos comercios, las distintas empresas, como pueden ser los adelantos en cuentas corrientes, los préstamos a corto plazo, Ujú. incluso los cheques bursátiles. Todos estos instrumentos están viendo cómo sube la tasa y cuesta realmente sostener la actividad económica. Ujú. ¿Crees que este panorama así, digo, todo, además lo estamos leyendo en clave electoral, ¿no? Por los días que estamos viviendo en la Argentina, ¿esto se va a poder sostener la utilización de estas herramientas a largo plazo por mucho tiempo más? Yo creo que lamentablemente para todos los actores económicos hasta el mes de octubre, hasta que finalicen las dos elecciones, ¿no? Tanto la de septiembre como la de septiembre en Provincia de Buenos Aires y la nacional de octubre, vamos a tener mucha volatilidad y vamos a tener fuertes impactos en lo que son los mercados financieros. Ujú. En el caso que el gobierno, porque las elecciones bonaerenses, el gobierno al eliminar las PASO, Mm. las elecciones bonaerenses de alguna manera vienen a reemplazar un poco ese sentido, ¿no? Porque actúan como proxy de cómo pueden salir las elecciones de octubre. Ujú. Con lo cual el gobierno, si llega a tener un revés en las elecciones bonaerenses, esto se va a ver intensificado, el ruido y la incertidumbre y la volatilidad en los mercados. Si el gobierno nacional tiene un triunfo ahora en las elecciones de septiembre, es probable que se reduzca la incertidumbre. Pero de todas maneras, hasta el mes de octubre vamos a ver mucha volatilidad. Lo estamos viendo incluso en el mercado donde todos los sectores económicos hacen inversiones a muy corto plazo. Mm. Uno de los activos más demandados, por ejemplo, es la letra que vence el 30 de septiembre de este año, porque no se animan a ir más allá. Hay Claro. algunos instrumentos que vencen en enero, en febrero, pero como hay dudas sobre si el gobierno va a devaluar o el gobierno va a hacer algún cambio de su política cambiaria o de su política monetaria, los inversores aún no se animan a tomar decisiones muy largo en el tiempo, ¿no? Ujú. Tratan de acortar duration lo que pueden. Ujú. ¿Vos crees que una devaluación es necesaria para poder oxigenar postelectoralmente?
Yo creo que sí, porque creo que el dólar hoy por hoy está artificialmente bajo, ¿no? Creo que está artificialmente bajo porque uno cuando habla con distintos clientes de distintas industrias y distintos sectores que tienen que ver con el mercado de exportación, te dicen claramente que con este nivel de dólar no pueden competir porque sus costos internos han subido al ritmo de la inflación, pero el dólar no ha equiparado esa suba, Ujú. entonces tienen serios problemas de actividad. Yo creo que el gobierno, una vez que por el momento, hasta llegar a las elecciones, tiene como principal objetivo mantener el dólar dentro de las bandas y mantener la inflación en torno al 1,9% por debajo del 2% mensual. Ujú. Pero una vez que finalicen las elecciones, el gobierno debe poner el foco fuertemente en lo que es a la actividad económica y para eso el principal mecanismo que tienen es darle más competitividad a los sectores exportadores a través de algún tipo de devaluación controlada. Esa devaluación sería del orden, ¿cómo sería una devaluación controlada? Una evaluación controlada, o sea, hoy por hoy el mercado está priceando que el dólar tiene que estar por encima de los 1.500 pesos luego para diciembre, ¿no? Hoy por hoy la banda está en 1.457. Mm. Es muy difícil a veces aceptar el número exacto, ¿no? De hecho, sería poco profesional porque el gobierno interviene fuertemente en el mercado para mantener determinados valores del dólar, Mm. pero yo creo que el dólar por encima de los 1.550 para diciembre es un precio que le daría algún margen importante a los sectores y a las industrias que tienen que exportar. Ujú. Pablo Das Neves, economista, gracias por este contacto. No, por favor, gracias a Que ustedes. estés muy bien, hasta luego.